Dios les bendiga, muy buenas noches. Gloria, gloria, gloria al Señor. Dios les bendiga, buenas noches a todos. Reciban saludos de nuestro amado pastor, reciban saludos de, ¿verdad?, de su amada esposa, nuestra hermana, ¿verdad?, Débora Santiago. Reciban saludos de mi familia, gloria al Señor. Reciban saludos, ¿verdad?, de parte mía propio, gloria al Señor. En esta preciosa noche estamos contentos, estamos agradecidos de parte del Señor, sabiendo, ¿verdad?, de que el Señor está con nosotros y que el Señor nos ha guardado en medio de todas las situaciones y ha sido un día agradable, ¿verdad?, que Dios nos ha permitido vivir. Y como dice su palabra, que todos los días, cada mañana, sus misericordias son nuevas. Por eso queremos agradecerle a nuestro amado Señor. Amén. Gloria al Señor. Ya pronto vamos a estar, ¿verdad?, orando para dar comienzo a la clase, ¿verdad?, cuyo título de hoy es Dios santifica a su pueblo. Voy a volverlo a repetir en unos minutitos más, pero para que aquellos hermanos, ¿verdad?, que ya van entrando y no tienen el expositor puedan buscar donde se encuentra la lección. Zacarías, el capítulo 3, pero no obstante, yo no me voy a estar dedicando solamente a exponer el capítulo 3 de Zacarías, ya que es necesario de que tenga algunos, ¿cómo se dice? Algún resumen. Le quiero traer un resumen antes de comenzar y de poder llegar a Zacarías. Le digo desde un principio que no se preocupen si ustedes, ¿verdad?, por alguna razón no ven que vamos a cubrir todo el libro de Zacarías hoy. Probablemente no entremos ni a Zacarías, ya que quiero hacer un resumen de todo lo que, ¿verdad?, según el Señor me está dirigiendo. Amén. Así que veo que hay bastantes personas que se están conectando. Voy entonces en esta hora a orar. Amén. Vamos a orar para que así podamos nosotros, ¿verdad?, comenzar. Para que así podamos comenzar, ¿verdad?, este precioso estudio. Amén. Vamos entonces a comenzar. Disculpen, ¿verdad?, que estoy tratando de acomodar la cámara para que así todos podamos verlo ¿verdad?, con la calidad que debemos de verlo. Amén. Valga la redundancia. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, te damos gloria, te damos honra, porque tú eres Dios bueno, porque tú eres Dios maravilloso y nos permite en esta noche poder tener, mi Dios, esta clase, Dios mío, que tenemos, Padre amado, pautada para este día, mi Dios, para nosotros poder llevar a cabo el propósito tuyo, mi Señor. Te pido, mi Dios, que seas tú, Padre amado, guiándome en todo y dirigiéndome en todo lo que vamos a llevar a cabo, Padre, y que seas tú, Padre amado, trayendo la exhortación de la palabra como tú sabes traerla, Padre amado, y que nosotros, Padre Santo, podamos recibir la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Quisiera pedirle de favor que, bueno, ya que vayan buscando sus Biblias, que vayan buscando, ¿verdad?, sus expositores para que así ustedes puedan, ¿verdad?, obtener esta palabra en el día de hoy. Amén. No quiero no me quiero extender del horario, pero si me extendiera un poquito, pues me perdonan y como le dije, vamos a continuar la semana que viene. Como le dije, en el día de hoy, el título de la lección número 24 se titula Dios santifica a su pueblo. Eso, ¿verdad?, habla se trata del capítulo 3 de Zacarías, pero este mismo título yo lo voy a tomar para todo lo que le voy a estar hablando, porque el propósito de Dios de tratar del pueblo con el pueblo de él es el mismo, y es Dios santifica a su pueblo. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando del ser supremo, el Dios más, ¿verdad?, el ser divino,
el ser, ¿verdad?, que es inmutable, gloria al Señor, el creador de todo lo creado, el dueño de su vida y de mi vida. Amén. Estamos hablando de ese ser. Cuando habla de santifica, está hablando de hacer algo santo o separarlo para su exclusivo uso. Eso somos usted y yo. Dios santifica a su pueblo. Pueblo, ¿verdad? Equivale o significa una nación, ¿verdad? Eso es el equivalente o el significado de un pueblo. Entonces dice, Dios santifica a su pueblo. Ahora, cuando nosotros hablamos de cómo Dios santifica a su pueblo, eso es lo que nosotros vamos a estar viendo, porque el pueblo de Dios tiene que ser procesado para llegar a la altura que Dios lo quiere llevar. Amén. Entonces, habiendo dicho eso, yo quiero dejarles saber, como le dije anteriormente, yo sé que habían otros hermanos que se estaban conectando, que no se preocupen si no tocamos en el día de hoy Zacarías, porque lo podemos tocar la semana que viene y vamos a estar trayendo, ¿verdad? Yo creo que nos va a tomar como 3 clases para llegar a donde el Señor me dirigió, que nosotros podamos llegar. Entonces, para comenzar esta clase, a mí me gustaría comenzar dándole a ustedes un resumen, porque es bien importante, que era lo que Dios, ¿verdad?, ministraba a mi vida, de por qué Dios le hablaba a Ageo, que la dio la clase de nuestro hermano Edith Núñez, una clase, ¿verdad?, poderosa, muy bien explicada, pero el Señor me inquietaba que yo explicara por qué Ageo y Zacarías eran los profetas que estaban hablando y exhortando al pueblo en ese tiempo. ¿Qué era lo que el pueblo tenía que entender? Que Dios tuvo que levantar al profeta Ageo y al profeta Zacarías para que ellos pudieran hablarle al pueblo. Pero para yo poderle demostrar todo eso a ustedes, yo tengo que hablarle de algo que el profeta Daniel hizo, porque esto cae en una profecía que se había hablado anteriormente. Amén. Cuando nosotros vamos al capítulo 1 de Daniel, y usted el capítulo 1 de Daniel, yo le voy a leer un poquito para que usted pueda entenderlo. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, que son los babilónicos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración, ruego, ayuno y cenizas. Sicilio y ceniza. Cuando leemos eso, si no hablamos un poco de la profecía, no vamos a entender qué era lo que Daniel estaba hablando. Daniel había sido llevado cautivo a Babilonia. Entonces Daniel, en un momento dado, Daniel se da cuenta de que se estaba cumpliendo la profecía que Dios había hablado en Jeremías. Lo vamos a ir a ver ya mismito, pero quiero que vayamos con calma, porque es algo bien exquisito que conlleva esta palabra, que yo quiero que ustedes entiendan. Por eso le tengo que hablar primero de Daniel, para luego llevarlos a Jeremías, que era lo que Jeremías había hablado. Amén. Entonces, ¿qué había hablado Jeremías? Jeremías había hablado ¿qué era lo que Daniel estaba hablando? Daniel, habiendo estado en cautiverio en Babilonia, dice la palabra que él, habiéndose cumplido dice el año del rey de Persia, que estaba hablando de los medopersas, de Darío, porque ustedes tienen que entender que cuando Daniel está hablando de esta profecía, lo que había acontecido es que ya los babilonios no eran la potencia en cuanto a imperio, sino que el imperio lo eran los medopersas. Amén. Disculpen un momento que estamos tratando de arreglar algo aquí, porque aparentemente se veía un poco, estaba fuera de como debía de verse, pero nada, me perdonan esa, y esto es en vivo y a todo color, como yo digo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué aconteció? Aconteció que Daniel, cuando se da cuenta que se estaban cumpliendo los años del cautiverio, que ellos estaban ahí en Babilonia, que Jeremías había dicho
que eran 70 años por boca del Señor, o sea, el Señor usó como instrumento a Jeremías para que Jeremías hablara que ellos iban a estar en el cautiverio 70 años. Cuando se acercan esos 70 años, Jeremías se da cuenta de que se está cumpliendo la profecía que había hablado Jeremías. Los voy a llamar a Jeremías para que nosotros podamos ver lo que decía en Jeremías. Jeremías 25:11. Si ustedes lo buscan conmigo en la Biblia, aquellos que tienen Biblia, la Biblia en su casa, ahora mismo, ¿verdad? A mano, es lo que quiero decir, pues usted va a poderlo ver juntamente conmigo. Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Eso es lo que Jeremías está viendo el cumplimiento en esto, Daniel está viendo el cumplimiento de lo que habló Jeremías, de que el pueblo de Israel o Judá exactamente iban a estar cautivos por 70 años. Y luego lo voy a llamar al 29, capítulo 29, versículo 11, que lo repite nuevamente. Lo repitió nuevamente Jeremías, el capítulo 10, 29:10. Capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ahora volvemos nuevamente a Daniel. Espero de que me estén siguiendo. La profecía la había dado Jeremías de que por causa de desobediencia del pueblo, el pueblo de Judá o lo que se le conocía el reino del sur, iban a tener que ir por 70 años cautivos a Babilonia, que era el imperio fuerte que estaba dominando en ese tiempo. Pero ¿qué pasa? Ahora vamos a lo que leí anteriormente, al capítulo 9 de Daniel, donde Daniel entonces está hablando de que él se dio cuenta cuando los medopersas entonces dominaron a Babilonia, estando los judíos presos o cautivos allá en Babilonia. Él se da cuenta de que se estaban cumpliendo los 70 años. Ahí es donde Daniel hace una oración a Dios, que el pueblo todavía está cautivo en Babilonia. Y ustedes dirán, hermana, ¿pero qué tiene que ver con la clase? Vamos poquito a poco. Por eso le dije, la próxima semana vamos a continuar con esto, porque es necesario que ustedes entiendan por qué esos dos profetas hablaban de la manera que hablaban. Daniel entonces busca al Señor en oración y comienza una oración pidiéndole perdón al Señor por los pecados del pueblo, y que él sabía que ya se acercaba el tiempo donde ya Jerusalén no debería de estar desolada y no debería de estar arruinada. Pero ¿qué hace él? Lo que hace Daniel, lo importante que hizo Daniel fue que Daniel buscó diligentemente en las escrituras para él darse cuenta que era el tiempo. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender de Daniel, que él leyó las escrituras diligentemente, atentamente, con verdad el respeto y la reverencia necesaria que él tenía que leer esa palabra, para que entonces la revelación de la palabra causara un efecto en él y Dios le pudiera dar a él entonces dar una nueva revelación, que es el problema que tenemos el pueblo de Dios, que queremos revelación, pero Dios no te va a revelar si tú no lees la palabra del Señor. Él fue diligente en buscar en lo que ya estaba escrito, porque él sabía que había una profecía y una promesa de Dios que estaba escrita. Y ahí fue donde entonces él recibió esa, ¿verdad?, esa revelación, donde entonces él conoció lo que Dios entonces iba a hacer con el pueblo. Cuando él le habla al Señor, Señor, están cerca los 70 años, el Señor entonces le habla a él del plan profético que él tenía para el pueblo de Israel, que Dios no había terminado con el pueblo de Israel. Dios iba a hacer precisamente lo que Dios dijo que iba a hacer con el pueblo de Israel, que era que ese pueblo iba a restaurar nuevamente a Jerusalén, que el pueblo iba a volver a edificar
a Israel, y que ellos iban a reedificar el templo, ellos iban a reedificar los muros, ellos iban a volver a ser una nación nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le dice a Daniel? Bueno, el Señor le muestra a Daniel que ya era tiempo de que el pueblo regresara nuevamente a su casa. Pero no obstante, el Señor le da una profecía a Daniel por medio del ángel Gabriel, que va a fortalecer a Daniel, que estaba en ayuno, en oración, en sicilio, en cenizas, en humillación delante de Dios, pidiéndole al Señor la dirección de todo lo que iba a acontecer cuando el pueblo regresara del cautiverio a Israel, a Jerusalén. ¿Qué acontece? Cuando él está en esa comunión con Dios, en esa búsqueda de Dios, el Señor le revela a Daniel las 70 semanas de Daniel. ¿Qué son las 70 semanas de Daniel? Bueno, las 70 semanas de Daniel es un periodo de 490 años donde Dios va a tratar directamente con el pueblo de Israel. Y vuelvo y repito y reitero, usted dirá, hermana Yanet, ¿y qué tiene que ver con Ageo y con Zacarías? Vamos a llegar ahí. Ellos son dos personajes clave de esta, y para nosotros nos debe causar que estos dos personajes clave que le estoy hablando, nos debe causar a nosotros una gran alegría y un gran gozo de nosotros saber que lo que Dios habla, Dios lo cumple. De que nuestro Dios es el Dios verdadero, de que nosotros estamos en el lugar y sirviéndole al Dios que es correcto, gloria al Señor, que nuestro Dios no es como los dioses paganos, que nuestro Dios es vera y que lo que Dios habla, Él lo cumple nuevamente, reitero. Entonces, ¿qué acontece? Él le da las 70 semanas a Daniel, un periodo de 490 años de un trato que él va a tener con el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué le dice Daniel? ¿Qué le dice el Señor a Daniel? Bueno, le dice el Señor a Daniel que ellos van a volver nuevamente a Israel, pero no obstante, si usted se va a Isaías, ya Dios había hablado de lo que iba a hacer, porque la preocupación de Daniel era que estaban ya cerca de los 70 años, y qué era lo que Dios iba a hacer. Esa era su preocupación. Y mire lo que dice en Isaías 44. Vamos porque Dios tenía todo en orden, pero es necesario que yo le explique esto para que nosotros entendamos que cuando Dios usa a los profetas de Dios, y son los verdaderos profetas de Dios, la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Mire lo que dice Isaías 44, aquellos que lo quieren buscar, 44, 29. Lo que Dios dijo y a quién Dios iba a usar para enviar al pueblo nuevamente que estaba cautivo y lo liberaran y pudieran ellos regresar a Israel después de esos 70 años. Dice Isaías 44, 28. Vamos a Isaías 44, 28. Mire lo que dice Isaías 44, 18. Dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, será edificada, y al templo será fundado. Está hablando de Ciro, lo llama el pastor de Jerusalén, un rey que es pagano, un rey de los medos persas, y Dios lo llama a Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. O sea, que Dios lo iba a usar como instrumento. Es que yo no sé si usted se puede gozar con esta clase, porque Dios, para cumplir sus propósitos y Él ser fiel con su pueblo de lo que Él ha hablado, Él utiliza en su soberanía a quien Él desee utilizar. Y vemos que Él está diciendo que Él es el pastor y que Él cumplirá todo lo que Él quiera. Al decir a Jerusalén, serás edificada. Ciro iba a decir que Jerusalén iba a ser edificada. ¿Y quién era Ciro? Bueno, un rey medo persa, que fue el que dio la orden después de los 70 años que el pueblo saliera del cautiverio y comenzara a regresar a Jerusalén. Él fue el que dio la orden, pero él era un dios, un rey pagano. Y dice, y al templo serás fundado, o sea, que va a ser edificada la ciudad y que el templo iba a ser fundado. ¿Por qué? Porque el templo y la ciudad habían sido derribadas,
habían sido asoladas, había desolación, había destrucción cuando los babilónicos vinieron a tomar propiedad ¿verdad? Ellos como imperio a subyugar al pueblo de Israel. Entonces, o mejor dicho, ¿verdad? A la tribu de Judá, o mejor dicho, al reino del sur. Entonces había desolación y eso había acontecido, pero el Señor dice en Isaías que él iba a utilizar a Ciro como su pastor, a un rey pagano. Ahora, si usted se va al capítulo 45:4, usted se va a dar cuenta que dice lo siguiente. Es más, vamos a leer el 3, dice, y te daré los tesoros escondidos. Es más, vámonos al 1, 45:1. Así dice Jehová su ungido. Llama ungido a Ciro. A un rey pagano, Dios lo llama ungido. ¿Por qué? Porque Dios lo había escogido y lo había separado. Aunque Ciro no conocía a Dios, Dios conocía a la persona que quería utilizar. Desde la fundación del mundo había escogido a Ciro para que Ciro trabajara a favor de su pueblo cuando fuera el cumplimiento de los 70 años. Y le dice, así dice Jehová su ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de los reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti. O sea, Dios iba a estar con Ciro. Si Ciro había ganado alguna batalla y hoy Ciro ¿verdad? Cuando digo hoy, en ese momento él estaba liderando y él era el que tenía ¿verdad? Subyugaba a las demás naciones. Si él lo tenía así, era porque Dios lo había permitido, no era por las fuerzas de Ciro. Miren lo que dice ahí: yo iré delante de ti y te enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro y haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor a mi siervo Jacob. O sea, Dios iba a usar a Ciro por amor a su siervo Jacob. Cuando habla de Jacob, está hablando de Israel, de su pueblo. Luego dice, y de Israel, mi escogido. Ve que ahí mismo la palabra se explica así sola. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. ¿Ves? Ciro no conocía a Dios, pero Dios conocía a Ciro y en su soberanía lo iba a utilizar para sus propósitos. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Vuelve y recarga, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. O sea, ¿qué estaba hablando el Señor? Que en su soberanía iba a usar a Ciro para que dejara ir libre a su pueblo. Pero entonces, cuando Daniel recibe la revelación, quienes estaban al poder era Ciro, ¿verdad? Porque eran los medos y los persas que habían entrado, ¿verdad? A ser el imperio fuerte en ese entonces. Ya no era Egipto, ya no era Siria, ya no eran los sirios, sino que eran los medo-persas. Entonces Ciro había dejado ir al pueblo para que el pueblo fuera nuevamente a reconstruir a Israel. Ahí es donde cae el libro de Ageo. O sea, el libro de Ageo tiene cumplimiento de las 70 semanas de Daniel, donde el Señor le muestra ese periodo quiero reiterarlo, ¿verdad? Porque algunas personas pues no entienden exactamente qué son las 70 semanas de Daniel, pero para que ustedes puedan entenderlo, son nuevamente, vuelvo y lo repito, 490 años que el Señor tenía un trato con el pueblo de Dios. Y este trato con el Señor comenzaba en el momento en que el pueblo, bueno, en uno de los momentos, porque al pueblo lo dejaron ir, Ciro en un momento dejó ir a una parte del pueblo, de la misma manera que el pueblo salió de Israel en diferentes etapas. Asimismo aconteció cuando ellos fueron a regresar. Ciro fue el primero que dio la orden, pero después de Ciro,
Ciro dio la primera orden en el 538, después que se cumplieron los 70 años. Pero ahí, más luego, Darío da otra orden en el 517. Luego Artajerjes hizo otro decreto para que esas miles de personas, porque acuérdense que estamos hablando de miles y cientos de personas que fueron al cautiverio, fueron llegando poco a poco. Luego usted ve que en el 458 llega otro grupo de cautivos de Babilonia, llegan a Israel. Luego Artajerjes vuelve y da otro decreto para que ese pueblo vuelva y regrese, otra parte del pueblo regrese a Israel en el 444. Según los eruditos creen que ahí es donde se cumple las primeras 7 semanas del programa escatológico de las 70 semanas de Israel, que son 7 semanas que son equivalentes a 49 años. ¿Por qué? Porque cuando usted lee lo que el Señor le dice a Daniel de las 70 semanas, lo primero que el Señor le dice es que para que se cumpla el trato que Dios quiere con el pueblo, tienen que pasar primero de esas 70 semanas, 49 años. ¿Por qué? Porque este propósito que tenía el Señor del trato con Israel en estos 490 años, que es lo que tipifican las 70 semanas de Daniel, es con el mismo propósito que yo le dije: Dios santifica a su pueblo. Ese es el propósito que Dios tiene, ese trato de Dios, con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quería tratar con el pueblo de Dios para que ellos entendieran que Jesucristo era el Mesías. Pero lamentablemente ellos no le recibieron. Pero no me voy a adelantar a lo que le quiero presentar. ¿Qué acontece cuando él le da las primeras 70 semanas a Daniel? Mire lo que dice. Mire lo que dice en el capítulo 9, dice el 23, dice: y me hizo entender y habló conmigo. Eso fue lo que hizo el ángel Gabriel, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Prevaricación es nosotros saber que la palabra de Dios, y como quiera desobedecer esa palabra, y con conciencia nosotros pecar. Por eso es que yo le digo que aunque estoy hablando de Daniel, se ajusta, ¿verdad?, el mismo tema. Dios santifica a su pueblo. Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ve por qué yo le digo, ahí es donde se conecta, ahí era donde yo los quería llevar, pero por eso le hablé primero de Isaías y le hablé de lo que decía acerca de Ciro y lo que decía Jeremías, que ellos tenían que estar 70 años allá en Babilonia, porque aquí es donde se va a ver el cumplimiento. Dice: sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar, entonces, dice, Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y yo lo voy a dejar en las 7 semanas porque no quiero entrar, ¿verdad?, en todo lo otro que el Señor le dio a él de estas 70 semanas. ¿Cuáles son 7 semanas? Bueno, 7 semanas ya yo le expliqué, no son semanas de día, son semanas de año. Entonces 7 por 7 equivalen a 49 años. 49 años que ellos se iban a demorar desde la orden de Ciro a que ellos edificaran el templo. Pero no solamente el templo, tenía que edificarse también la ciudad, tenía que ser reedificada, porque la ciudad estaba desolada, la ciudad estaba en ruina. Amén. Entonces, cuando ellos se van para nuevamente de Babilonia, llegan a Jerusalén, comienza el reloj profético a caminar. Por eso era que quería llevarlo a esto, porque esto es algo bien importante que ustedes tienen que entender. Es que yo me gozo porque nuestro Dios es tremendo, nuestro Dios es veraz, nuestro Dios es Él es Dios, no hay otro como Él, es inmutable.
porque así como él lo dijo, así aconteció. Entonces, ¿qué acontece? Desde la orden que le dije yo, que la que se ajusta más de esas 4 órdenes que vieron de la salida de estos 4 reyes de los medo-persas, la más que se ajusta a que, ¿verdad? A que comienza el correr del reloj profético, es cuando Artajerjes, ¿verdad? La última salida del pueblo de Dios en el 445 antes de Cristo, comienza entonces a correr el reloj profético de Dios para el trato con el pueblo de Dios. ¿Y por qué esto es importante, hermano? Porque es que esto nos dice a nosotros que la profecía cumplida en Israel tiene que ver con nosotros, de que ya Cristo viene, y no es que viene como la gente lo tiene por tardanza, es que Cristo viene ya, porque estas profecías ya están cumplidas. Entonces empezó a correr el reloj profético de Israel. Acuérdense que el reloj nuestro es Israel. El Señor dijo: cuando ustedes vean la higuera florecer, erguiros nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Entonces ahí es donde unimos lo que vio, ¿verdad? Lo que habló Isaías, lo que habló Jeremías, y el cumplimiento de lo que vio y de lo que le reveló el Señor al profeta Daniel. Entonces, ¿qué aconteció? Bueno, ellos regresaron por la primera orden que dio, ¿verdad?, Ciro, por la orden que dio Darío y las 2 órdenes que dio Artajerjes. Había un cumplimiento de algo que se tenía que llevar allá. Pero ¿qué acontece? Ellos llegan, ahí es donde viene Ageo. Voy a hacer un resumen de lo que pasó con Ageo. Y ahí llegan ellos, que el hermano Eric lo explicó la semana pasada. Ageo es uno de los profetas menores de la reconstrucción del templo, y ahí vemos que ellos llegan después del exilio, ellos llegan a Israel, ellos llegan a Jerusalén. Pero ¿qué es lo que ellos se encuentran cuando ellos llegan allí? ¿Qué encuentra el pueblo de Dios? Ellos encuentran desolación, ellos encuentran la tierra está desolada, ellos encuentran que está descuidado, ellos encuentran que está todo arruinado, y ellos habían sido los llamados a que fueran a reconstruir aquello que estaba desolado. Fueron llamados a reconstruir el templo. Dios le habló por medio de Ageo y le dio a ellos unas directrices de exhortación para que ellos empezaran a trabajar en el templo. ¿Y por qué el templo? Porque el templo los identificaba a ellos como los hijos del Dios verdadero. El templo era un lugar importante, porque cuando una nación y estos imperios oprimían a los demás naciones, una de las cosas que hacían era quitarle su identidad espiritual o religiosa, le quitaban su identidad económica, porque ellos subyugaban lo económico, o sea, prácticamente le quitaban su identidad como nación. Entonces, el deseo del Señor era de que ellos volvieran a levantar el templo, y envía a Ageo para que Ageo le hable a ellos. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a Jerusalén y comenzaron a levantar el templo, y en 2 años ellos habían levantado los fundamentos del templo. Pero aconteció algo bien horrible en ese tiempo, y me llama la atención de cómo Ageo le habla a ellos y cuál era la necesidad de Dios, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Por darle una expresión humana a nuestro Dios, la necesidad que Dios tenía de que ellos levantaran el templo, porque el templo tiene que ver con el propósito del cumplimiento de las profecías que él había hablado, y era necesario que ellos levantaran el templo, porque esto significaba mucho de la condición espiritual que ellos tenían. Porque si ellos se habían, como lo vimos ¿verdad? Lo vimos en el capítulo de Ageo, vimos que ellos comenzaron el fundamento del templo, pero cuando le vino la oposición se desenfocaron, porque dice que vinieron enemigos que quisieron oponerse y fueron sutiles y le dijeron: no, déjenos construir con ustedes. Pero ellos no podían construir porque eran gente enemiga, era gente pagana, y eso lo tenía que hacer el pueblo de Dios, por lo que se había hablado anteriormente en la profecía, lo que le leí anteriormente. Entonces, ¿qué sucede? Ageo tiene que venir y tronar en contra de ellos y dejarles saber a ellos que ellos tienen una gran encomienda, y que ellos comenzaron el fundamento del templo de Dios, pero se desenfocaron.
La prioridad de ellos no estaba puesta en lo que tenían que ponerlo. Ellos se desenfocaron y comenzaron, dejaron botada la casa del Señor, por decirlo de una manera, y ellos empezaron a enfocarse en sus casas. Y dice que sus casas empezaron a tenerlas bonitas, las pusieron hermosas. Ellos se dedicaron a lo material, en otras palabras. Entonces se olvidaron del templo del Señor. No era lo que Dios le había mandado a ellos. Dios le había mandado a ellos a que el templo fuera su prioridad. Y yo, ¿verdad? Uno analizando todo esto, vemos todo lo que ha pasado en este tiempo y estamos viendo el mismo patrón del hombre. El hombre continúa en el mismo patrón. Para el hombre la prioridad no es Dios. Para el hombre muchas veces la prioridad no es lo que Dios le ha dicho que ellos deben de hacer. Se han desenfocado, especialmente en esta pandemia, que ha sido un tiempo para que nosotros crezcamos. Es un tiempo en que hemos estado en nuestros hogares, sí hemos estado en nuestros hogares, pero debió ser un tiempo para nosotros crecer. Debió ser un tiempo para nosotros acercarnos a Dios. Y sin embargo, estamos viendo que en vez de crecer, muchos lo que han hecho es que han retrocedido. Entonces, ¿qué sucedía? Volviendo a lo del templo, la condición de ellos era reflejada por el descuido que tenían a las cosas de Dios, porque vimos aquí que las cosas de Dios no eran su prioridad. Ellos empezaron, como le dije, 2 años y en 2 años levantaron el fundamento, pero al primer obstáculo ellos se pararon, se detuvieron porque se levantaron los enemigos. Se le olvidó que Dios le había prometido que Dios iba a estar con ellos, que quién contra nosotros cuando Dios ha dicho que está con nosotros. Entonces se le olvidó de que Dios iba a estar con ellos, de que Dios los iba a ayudar, de que Dios los iba a levantar. Entonces, ¿qué hicieron? Otra excusa, que no había mucho dinero, porque ellos habían llegado con poco dinero de allá de Babilonia, o habían llegado con poco dinero, pero el poco dinero que tenían lo estaban dedicando a sus casas y estaban poniendo sus casas bellas, y la casa de Jehová todavía descuidada, que era lo primordial que Dios le había dicho a ellos que deberían de hacer. Cualquier, ¿verdad? Parecido con la realidad es mera casualidad, como yo digo. Entonces, ¿qué aconteció? Que el Señor tiene que tronar contra ellos. ¿Por qué? Porque abandonan. Por 14 años, ellos abandonaron el hacer la voluntad de Dios, lo que Dios le había dicho. Y como le dije, eran años difíciles, eran tiempos de verdad de ellos volverse a acoplar en Jerusalén, en su patria, que estaba desolado, pero no era excusa para Dios. Dios no le aceptó esa excusa. Ellos quisieron espiritualizar las excusas y en una ocasión le dijeron a Ageo, por boca de Ageo salió, ¿verdad? Lo que ellos dijeron, y usted lo puede buscar más adelante leyendo. Le pido de que lean los 2 capítulos de Ageo, donde ellos dicen que Dios sí los envió a ellos a hacer el templo, pero que parece que no era el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos querían excusar su comodidad. Ellos querían excusar su falta de prioridades en la vida, o las prioridades en las cosas del Señor, con decir: sí, el Señor nos mandó a construir, pero lo que pasa es que no los hemos logrado porque no es el tiempo. No, mi hermano, no lo habían logrado porque no era el tiempo. Era el tiempo preciso y era el tiempo, ¿verdad?, propicio de Dios. Lo que pasó fue que ellos se cruzaron de brazos al primer obstáculo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba desenfocado de Dios. Y eso que estamos hablando de que este era el remanente fiel que había venido directamente de Babilonia, que habían ido miles y cientos de personas a Babilonia, y los teólogos dicen que vinieron solamente un grupo de alrededor de 50,000 personas al principio. O sea, ellos estaban desenfocados, ellos estaban pendientes a lo de ellos. Vuelvo y repito, si es, ¿verdad?, cualquier parecido con la realidad, es pura casualidad. Estamos en estos mismos tiempos donde el pueblo está desenfocado, donde cuando vemos escombros, cuando vemos obstáculos, cuando vemos que los enemigos se levantan, nosotros nos detenemos cuando es tiempo de marchar y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Qué podemos aprender con esto? Bueno, tenemos que aprender con esto que si Dios está con nosotros y Dios ordena, nosotros tenemos, gloria al Señor, nosotros tenemos que saber que
que saber que Dios va a cuidarnos y vamos a guardar, y nosotros no tenemos, gloria al Señor, que tener temor cuando Dios nos llama a que nosotros hagamos algo. Se desenfocaron, perdieron el norte. Ellos empezaron a preocuparse por lo de ellos. Ellos empezaron a buscar excusas. Ellos empezaron, gloria al Señor, a espiritualizar lo que no querían hacer, en vez de afrontar que la verdadera realidad era que estaban desalentados, era que su corazón no estaba correcto con Dios, era dejar saber de que ellos se habían intimidado, de que ellos se habían atemorizado ante aquellos enemigos que se habían levantado contra ellos. Como si Dios no nos conociera, cuando nosotros delante de Dios estamos completamente desnudos, cuando nosotros delante de Dios no hay nada que podamos ocultar, gloria al Señor. Dios conocía el corazón de ellos, por eso era que Dios envía a Ageo, para que Ageo le deje saber a ellos que ellos no se durmieran y no hicieran y no obviaran la palabra de Dios, porque quiero dejarles saber, tanto pecado es el pecar, lo que nosotros le llamamos, ¿verdad? Pecados, mentira, vamos a decir mentira, engaño, traición, pero no hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer también es pecado, porque el Señor lo habla en su palabra, que aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, también le es contado por pecado, y Dios le había dado a ellos unas directrices. Entonces ellos podían decir, no, es que el trabajo es arduo, no, es que no hay dinero, no, es que los enemigos son muchos, no, es que tenemos nuestras casas, las tenemos que restaurar y las tenemos que reedificar. No, ellos podían ponerle muchas excusas al Señor, pero la verdad la verdad era que su corazón no estaba de acuerdo al propósito de Dios. ¿Usted sabe por qué, mi hermano? Si ellos hubieran estado ajustados al propósito de Dios y su corazón hubiera estado en Dios, ellos se hubieran preocupado por la casa de Dios, porque la prioridad hubiera sido lo de Dios. Cuando usted se entrega completamente, cuando usted se rinde completamente ante Dios, usted créame que su pensar de día, su pensar al mediodía, su pensar en la tarde, su pensar en la mañana, su pensar en la noche, todo tiene que ver con Dios, y usted deja lo de usted hacia un lado. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y ellos querían, ¿verdad? Como les dije anteriormente, ellos querían tapar lo que sus corazones estaban revelando, dejándoles saber que era por la oposición, era por las excusas. Pero ante Dios no hay excusa. Nosotros no podemos excusar con los hombres, nosotros podemos excusarnos, ¿verdad?, con el pastor, nosotros no podemos excusar con los líderes, pero Dios aceptará las excusas que nosotros le damos. Suena fuerte, mis hermanos, pero esa es la realidad. La realidad es que a veces damos excusas porque estamos desenfocados de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Damos excusas porque en realidad hemos retrocedido en las cosas del Señor. Hemos mermado. Ya Dios no es nuestra prioridad. Ya la prioridad nuestra es lo nuestro, va por encima de lo de Dios. Y hay un gran peligro, mi hermano, porque el Señor dice que Él no acepta dioses ajenos, que nosotros los pongamos primero que Él. Y muchas veces nosotros decimos, no, porque yo no amo ídolos, yo no adoro ídolos. Sí, mi hermano, pero ¿sabía usted que usted poner otra cosa primero que Dios, sea trabajo, sea su casa, sea lo que sea, se convierte en un ídolo cuando usted no le da la prioridad a Dios? Y usted no sabe cuántas veces le fallamos a Dios, cuántas veces nosotros hemos estado faltos. Y digo hemos porque yo también, ¿verdad? En algún momento he fallado en ese aspecto. Porque nos hemos desenfocado y hemos perdido, ¿verdad?, el norte. Y hemos nosotros mirado hacia, ¿verdad?, a la izquierda o a la derecha. Y algunas veces hemos mirado, aún como la mujer de Lot, hacia atrás. Y nos hemos desenfocado de tal manera que se nos ha olvidado que nuestra prioridad es lo de Dios. Cuando era tan necesario e importante que esa ciudad fuera reedificada. Por eso fue que Ageo tuvo que hablarle al pueblo, para que el pueblo entendiera, y le dijo el Señor, que ahí era esa parte donde me quedé y ahora el Espíritu Santo me lo acordó. ¿Qué le dice el Señor por medio de Ageo? Le dice, acuérdese la herencia pobre espiritual que le dejaron sus padres,
¿Qué le estaba diciendo a Ageo? Ageo estaba diciendo, acuérdense de lo que le pasó a sus padres, que por esa razón fue que fueron al cautiverio por 70 años. Le está dando unas advertencias, porque Dios, lo bueno que tiene Dios es que Dios trata con el hombre, y Dios no es como nosotros, que perdemos la paciencia rápidamente, y a veces toleramos las personas un día, toleramos las personas un año, 3 años, ¿verdad? Pero llega un momento que nos cansamos y ya no tenemos más tolerancia. Gloria a Dios por su amor y su misericordia, que Dios tiene amor y misericordia para nosotros. Miren la misericordia y el amor que Dios tiene para con su pueblo. Gloria al Señor. Por eso es que Dios le dice, tengan cuidado, que ustedes no caigan en lo mismo de sus padres, porque mire lo que le pasó a ellos, que tuvieron que ir 70 años al cautiverio por causa de desobedecerme a mí. ¿Para qué? Para allí moldearlos a ellos. Y lo que Dios esperaba que ellos salieran de allí era más santificado. Por eso que le dije que aún la clase se aplica a esto que estamos hablando. Porque dice, Dios santifica a su pueblo. Ellos fueron llevados allí a Babilonia para que en esos 70 años ellos pudieran meditar y reconocer de dónde habían caído. Para que ellos anhelaran que Dios fuera su Dios, para que ellos anhelaran aquello de Dios que ellos habían dejado en el camino. Sin embargo, cuando están en Babilonia, ellos sí anhelaban eso, pero en el momento en que entran a Israel se desenfocan nuevamente y ellos pierden el norte y comienzan, ¿verdad?, a hacer lo que, a no hacer nada. Su corazón no estaba correcto con Dios y descuidaron la casa de Dios por 14 años, como le dije anteriormente. Entonces, por eso es que, ¿verdad?, Ageo le tiene que hablar Ageo le tienes que hablar a ellos, y en un momento Ageo le habla hasta de las prioridades, cómo ellos las tenían que poner. ¿Por qué? Porque decía, aún le habla le habla de las promesas, pero también le da una profecía de doble referencia cuando le habla del deseado de todas las naciones, le habla del milenio, cuando Jesucristo venga por segunda vez aquí a la tierra. Y le habla de que el deseado de las naciones va a poner todo en su perspectiva, que él es el que va a reinar. Le habla aún de eso para que ellos entendieran lo importante y lo maravilloso que era que este templo estuviera en pie, estuviera erigido, que este templo estuviera organizado, limpio, ¿verdad que sí? Ellos se desalentaron. ¿Por qué se desalentaron? Como les dije anteriormente, por la oposición, porque no había mucho dinero. Ellos estaban desalentados porque no iba a tener la misma gloria, según ellos, ¿verdad?, de lo que era el templo de Salomón. Se estaban comparando, y Dios a ellos no los había mandado a compararse con lo que Salomón había hecho, que era un templo de esplendor y majestuoso. Ellos no tenían el mismo recurso, el mismo dinero, pero eso no es indicativo de que ellos hicieran lo que Dios quería hacer, porque es que Dios no te pide templos llenos de oro. Dios no te está pidiendo templos llenos de esmeralda, templos llenos de diamantes. Puede ser un templo sencillo, pero Dios lo que quiere es obediencia. Y la gloria de Dios hermoseará ese templo, porque lo que hermosea el templo es que la gloria de Dios esté. Lo que hermosea el templo es que la presencia de Dios esté. Ahora mismo, hermano, hay muchos templos, hay muchos buildings, podríamos decir edificios, que son hermosos, que son preciosos, que, como le digo, están llenos de oro. Gloria al Señor. Usted puede ver las esculturas de oro y son hermosísimos a la vista nuestra, pero no es hermoso a la vista de Dios, porque la gloria de Dios no está allí. Sin embargo, vemos templos sencillos, humildes, donde nosotros vemos la majestad y el esplendor de la gloria de Dios, y hermosea a Dios ese lugar. Gloria al Señor, porque lo que hermosea el lugar es que esté la presencia de Dios, aunque no haya piso, mi hermano, pero que esté Dios, aunque tal vez no hayan paredes bien pintadas, porque ha habido algún problema, o como ha acontecido cuando vamos a otros países que no tienen los recursos, pero sentimos la gloria de Dios. Gloria al Señor, porque lo que hermosea el templo es la gloria del Señor. Ellos se desenfocaron,
de por qué no lo pudieron hacer como lo hizo Salomón. Pero es que Dios no lo mandó a hacer el templo como lo hizo Salomón. Dios le había dado una estrategia de cómo ellos iban a hacer el templo y era lo que Dios estaba pidiendo. Porque nuestro Dios no es injusto. Dios no te va a mandar a que tú hagas más de lo que tú puedes hacer. Porque Él sabe los recursos que tú tienes disponibles. E inclusive Dios a ellos los reprende y le dice, pero ¿cuál es el problema? Si yo soy el Dios de lo imposible, por medio de Ageo se lo dice en otras palabras. Le dice, si yo soy el dueño del oro y de la plata. Ellos lo que Dios quería era que ellos tuvieran un corazón disponible. Ahí era el problema. Lo que radicaba en las profecías de Ageo era dejarle saber a ellos que ellos tenían que poner un corazón correcto delante de Dios. Y cuando su corazón estuviera recto delante de Dios, de lo demás se encargaba Dios. De lo demás se encarga Dios, como le dije al principio, vuelvo y reitero, buscarle el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando tú te enfocas en Dios, a ti no te va a faltar nada, porque Dios será tu proveedor, Dios será Jehová Jireh, porque Dios no miente. Y cuando usted lee el libro de Ageo, tanto el capítulo 1 como el capítulo 2, aunque Dios los está reprendiendo, los lleva a reprensión, también los alienta. Pero cuando los reprende y los alienta, también los lleva a las promesas que Él tiene con ellos. Mire qué lindas promesas, que aún Él le habla acerca del deseado de las naciones. Y le dice que el deseado, que de aquí a poco tiempo hará temblar las naciones. Tendrán las naciones y aparecerá el deseado de las naciones. O sea, que Él le habla a ellos del trato que Él tenía con ellos, porque eso era de doble referencia. Le está hablando de lo que Dios pensaba hacer con las naciones alrededor de ellos, porque Dios mismo iba a hacer que las naciones temblaran al ellos saber de que el Dios de ellos es el Todopoderoso, que el Dios de ellos es el Dios omnipotente, que el Dios de ellos es el Dios inmutable, que el Dios de ellos es el Dios que habla y cumple. Gloria al Señor. Entonces iban a temblar, pero también habla de una profecía escatológica que nosotros nos podemos identificar, que es que en la segunda venida Jesucristo mismo sería el rey de Israel, donde se va a poner en ese templo, y desde ese templo Él va a ser el que gobierne, donde ellos van a tener un gobierno teocrático, gloria al Señor. Y eso, revelación tan grande y preciosa, se la da Dios a ellos en medio de la reprensión que le da a ellos. Así que nuestro Dios no es un Dios injusto. Si Dios le estaba hablando a ellos de que construyeran, Dios lo que quería era que ellos obedecieran su voz. Así que, mis amados hermanos, cuando Dios te envíe a hacer algo, no te compares con nadie. No te compares que aquel lo puede hacer mejor o que lo puede. No. Tú haz lo mejor que tú puedes hacer para Dios. Hazlo para tú agradar a Dios. Hazlo porque tú quieres hacerlo, porque tú quieres que sea de olor fragante delante de Dios. Y no por competir con otros. Y tampoco minimices el don que Dios te dio. Ellos estaban minimizando el don de Dios. Ellos estaban minimizando el Dios de ellos, gloria al Señor. Y muchas veces nosotros en esta época nos encontramos haciendo lo mismo, donde minimizamos el don que Dios nos ha dado, porque no lo hacemos como aquella persona lo hace o como aquella. No, cada persona predica de una manera diferente, cada persona enseña de una manera diferente, cada persona canta de una manera diferente, cada persona tiene su propio don, porque los dones son diversos, pero procura que lo que Dios te puso en tus manos, tú lo hagas con diligencia. Tú lo hagas con amor, tú lo hagas porque verdaderamente amas a Dios y sobre todo porque estás obedeciendo a Dios. ¿Para qué? Para que seas agradable delante de la presencia de Dios. Amén, porque aquí no estamos por competencia. Porque aquí no estamos por, ¿verdad? Por nosotros, ¿verdad? Presentarnos como los grandes. Ese no era el propósito que Dios quería. El propósito que Dios quería era que ellos pudieran levantar el templo, para que ellos pudieran estar allí y ellos pudieran identificarse como pueblo de Dios. A pesar de que ellos tenían un altar en el cual ellos sacrificaban, pero eso no era suficiente para Dios, porque cuando Dios habla, nosotros solamente tenemos que obedecer, y Dios quería habitar en aquel templo. E inclusive el Señor le habla por medio de Ageo y le dice, y aún por medio de Zacarías, que lo vamos a estar tocando la semana que viene, porque ya el tiempo ha avanzado.
le dice por medio de Zacarías y por medio de Ageo que la gloria postrera, por Zacarías le dice que la gloria postrera de aquel templo iba a ser mayor que la primera. Por lo que le dije, porque Dios no estaba buscando oro, plata, Él no estaba buscando, Dios no necesita nada de eso. Dios lo que necesita son corazones humildes, corazones que lo alaben y lo glorifiquen a Él, corazones dispuestos, corazones obedientes. Y ellos perdieron, todo eso lo perdieron ellos enfocándose en otras cosas. Se desenfocaron y hicieron, ¿verdad? Se enfocaron en sus hogares, hicieron la prioridad sus casas, hicieron la prioridad, gloria al Señor, lo que no debía ser su prioridad. Igual que hoy día, hermanos, tengo que reiterarlo. Hoy en día, nosotros de igual manera muchas veces nos hemos desenfocado y estamos, ¿verdad? Poniendo la prioridad en aquello que no tiene prioridad. Nuestra prioridad es buscar a Dios primero. Nuestra prioridad es obedecerle a Él. Nuestra prioridad es dejar que Él trabaje con nosotros. Nuestra prioridad es disponer nuestros corazones a Él. Nuestra prioridad es poner nuestros corazones a su obediencia. Nuestra prioridad, porque no importa todo lo otro que nosotros hagamos, si no tenemos el corazón correcto, no estamos haciendo nada. ¿Verdad? En vano estamos trabajando. Gloria al Señor, porque Dios lo que quiere de nosotros es nuestro corazón. Y eso era lo que Dios le estaba demandando a este pueblo. Gloria al Señor. Así que nosotros, mis hermanos, si ustedes, yo no voy a entrar, yo sé que todavía tengo un poquito de tiempo, no voy a entrar a Zacarías porque quiero explicarle, ¿verdad? El libro de Zacarías con calma para que lo podamos nosotros digerir bien, gloria al Señor, y lo podamos, ¿verdad? Sacarle ese extracto, lo que le llaman la exégesis, ¿verdad? De desmenuzar el libro de Zacarías. Pero era necesario que yo le diera este resumen para que ustedes vieran que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Gloria al Señor. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Entonces, ¿qué acontece? Vuelvo y le quiero dejar y reiterar esta parte. Por eso era que Dios le decía a ellos que era necesario que levantaran el templo. ¿Por qué? Porque el templo, la restauración del templo, la restauración de la ciudad nuevamente tenían que ver con ese periodo de 490 años donde Dios iba a tratar con el pueblo de Dios. Como le dije, ellos se demoraron entre el templo y restaurar la ciudad 49 años, que son las primeras 7 semanas de las 70 semanas de Daniel. Que si tenemos que volver en algún momento dado a explicar esa, ¿verdad? Acerca de las 70 semanas, lo haré con mucho gusto. Entonces, ¿por qué era necesario, mi hermano? Porque lo que estaba aconteciendo cuando ellos salen de Babilonia, comienza el reloj profético a correr. Y esto era importante porque esto tenía que ver con el nacimiento de Cristo, su muerte y su resurrección. Y obviamente con el nacimiento de la iglesia. Así que todo esto, ¿verdad? Está ahí entrelazado. Que no le voy a entrar en todos los detalles porque es mucha información en un solo día. Pero en otra ocasión nosotros vamos a estar hablando acerca de esto. Si algo, ¿verdad? Nosotros nos puede quedar en esta noche de todo lo que hemos hablado y que me gustaría que ustedes, ¿verdad? Lo analizaran y lo meditaran. Primeramente, lo que Dios hizo, ¿verdad? Que habla Isaías, que usó a un rey pagano y a reyes paganos medo-persas para bendecir a su pueblo, para cumplir el propósito. ¿Qué quiero decirle con esto? Que no importa cuál sea tu situación, que no importa la crisis o el caos por el cual tú estés pasando, que si Dios tiene que usar a un pagano para Él bendecirte y llevar a cabo tu propósito y Él ¿verdad? Levantarte y empujarte a tu propósito por medio de esa persona pagana, Dios lo puede hacer porque para Él no hay nada imposible. Así que no tienes por qué estar triste, no tienes por qué estar, ¿verdad? Desolado, porque Dios es soberano y Él hace como Él quiere.
Otra de las cosas que quiero dejarte saber hoy día, para que aumente tu fe y tú te alientes y cobres ánimo, como Ageo le hablaba a este pueblo para que se alentara y tomara ánimo, que tomes ánimo en saber en que Dios le habló a Jeremías y le dijo que ellos iban a estar 70 años en el cautiverio. Y 70 años, ni uno más ni uno menos, fue que ellos estuvieron en el cautiverio. ¿Y qué es eso para nosotros? Una promesa o sea, que vemos que Dios cumple sus promesas. Para nosotros tú imparte confianza e imparte fe de tú saber que el Dios que tú le sirves, lo que habla, lo cumple. Y si usted se va al libro de Esdras, que se lo recomiendo que usted lo lea, allí usted va a ver el amor y la misericordia del Dios nuestro, que es un Dios que es fiel, un Dios que es leal, un Dios que es misericordioso, un Dios que de lo imposible hace algo posible. Así que eso es lo que me gustaría dejarle en esta tarde o en esta preciosa noche para que usted lo medite, mi amado hermano. Y vamos a estar hablando la semana que viene con Zacarías. Les pido, por favor, que lean el libro de Zacarías. No lean solamente el capítulo 3 de Zacarías porque no van a entender a totalidad. Vayan leyéndolo poco a poco. Son 14 capítulos. Léalo, mis hermanos. Vaya a Ageo. Lea Ageo capítulo 1 y Ageo capítulo 2 para que usted se goce de lo que Dios le prometió al pueblo y de lo que Dios hizo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarda y con mucho cariño, ¿verdad? Le envío un abrazo a la distancia y nos veremos, si Dios lo permite, la próxima semana con el libro de Zacarías. Dios les bendiga.